La trayectoria de Gedeón es una de las más impactantes y transformadoras que se encuentran en las Escrituras. En un periodo en el que el pueblo de Israel vivía oprimido y sin esperanza, un hombre sencillo, lleno de incertidumbres y temores, fue elegido para protagonizar un giro que marcaría la historia de su pueblo. Gedeón, que se consideraba el más insignificante entre los suyos, fue llamado para realizar algo grandioso. Su camino revela que el verdadero poder no está en la fuerza física ni en el prestigio, sino en la confianza absoluta en Dios. Él se convierte en un símbolo de cómo el Creador capacita a los improbables y enseña, a través de ellos, profundas lecciones sobre dependencia, fe y valentía. Al mismo tiempo, su vida también denuncia los peligros de la codicia desmedida y de la adoración equivocada, mostrando cómo esos caminos desvían incluso a los más bien intencionados. Gedeón nació en uno de los momentos más oscuros que Israel haya enfrentado. El pueblo estaba siendo continuamente saqueado por los madianitas, un grupo despiadado que devastaba todo lo que encontraba a su paso. Año tras año, los israelitas veían sus cosechas destruidas, sus rebaños tomados y lo poco que quedaba siendo llevado por la fuerza. La única salida era huir a las cuevas en las montañas, tratando de protegerse de la brutalidad que los rodeaba. La tierra, antes fértil, se transformó en un escenario de miedo constante y pérdida irreparable. Era un tiempo en el que cada amanecer traía consigo el temor de lo que sería arrebatado a continuación. Gedeón vivía en la pequeña aldea de Ofra, ubicada en la tribu de Manasés. Hijo de Joás, él era solo uno más entre tantos israelitas que intentaban sobrevivir a ese caos. Nunca había destacado entre los hombres de su comunidad. Era un trabajador común, alguien que jamás imaginaría ser protagonista de algo tan grande. A los ojos de los demás, y a los suyos propios, no era más que uno más, el más joven de una familia considerada sin importancia, en una tribu vista como poco influyente. No había nada en su apariencia o posición que lo identificara como un futuro líder. Aún así, sería precisamente ese hombre, desacreditado y subestimado, el que Dios elegiría para cambiar el destino de toda una nación. La opresión impuesta por los madianitas había aplastado la esperanza del pueblo de Israel. El miedo se extendía como una sombra, silenciando la confianza y apagando la fe. Sin embargo, en medio del desorden y la desesperación, algo extraordinario comenzaba a moverse en silencio. La situación del pueblo se había vuelto insoportable, y la liberación que tanto anhelaban no vendría a través de grandes líderes o fuerzas poderosas. Vendría desde un lugar inesperado, por medio de alguien que, hasta entonces, era solo un hombre sencillo intentando sobrevivir entre las sombras del miedo. Mientras los enemigos dominaban las tierras y saqueaban todo a su alrededor, Gedeón realizaba una tarea inusual. Estaba trillando trigo en un lagar, un lugar que normalmente se usaba para pisar uvas. La elección de ese sitio mostraba cuánto necesitaba esconderse. Estaba allí solo, tratando de preservar el poco alimento que quedaba para su familia, atento a cada sonido, a cada susurro del viento, temiendo que los invasores lo encontraran. Era un momento de tensión constante, un escenario donde cada gesto debía ser calculado. Y fue justamente en ese instante, mientras el miedo aún rondaba su corazón, que algo fuera de lo común ocurrió. Una figura se acercó. A primera vista, parecía ser solo un hombre cualquiera, pero había algo en su presencia que no encajaba con la normalidad. Gedeón lo sintió de inmediato. Era un mensajero del cielo, un ángel enviado por Dios. Se acercó con tranquilidad y, en medio de ese escenario de miedo, pronunció palabras que sonaron casi irreales. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Esas palabras le sonaron extrañas a los oídos de Gedeón. ¿Valiente? ¿Cómo podía ser llamado así, si en ese momento estaba escondido, intentando salvar un puñado de trigo? Él, que nunca había liderado a nadie, que jamás había empuñado un arma para defender a su pueblo. Gedeón,
lleno de incertidumbre, reaccionó con desconfianza. ¿Cómo podía estar el Señor presente ante tanto sufrimiento? ¿Dónde estaban las maravillas que los antiguos relataban, los hechos grandiosos contados de generación en generación? Pero el ángel no dudó. Fue directo al punto. Gedeón debía usar la fuerza que ya poseía y liberar a Israel del dominio madianita. Aquello parecía impensable. ¿Cómo alguien tan común podía liderar una misión tan grandiosa? Gedeón conocía sus limitaciones. Provenía de la familia menos influyente de su tribu, y no se veía a sí mismo como alguien capaz de mandar o inspirar a otros. La inseguridad pesaba más que cualquier promesa. Aún ante la presencia celestial, su corazón seguía lleno de dudas. Antes de tomar cualquier acción, necesitaba una confirmación. Movido por la desconfianza y por la necesidad de certeza, pidió una señal. No por arrogancia, sino porque la misión frente a él era demasiado grande para enfrentarla sin claridad. Gedeón preparó cuidadosamente un cabrito y pané sin levadura, como una ofrenda. Colocó todo sobre una piedra y esperó, en silencio, lo que vendría después. El ángel, con un gesto tranquilo, extendió el bastón que traía consigo. De repente, una llama brotó de la misma roca y consumió por completo la ofrenda que allí estaba. Fue como si el cielo hubiera tocado la tierra por un breve instante. Gedeón quedó paralizado. Sus piernas flaquearon, y el corazón acelerado confirmaba lo que ya comenzaba a sospechar: realmente se había encontrado con un mensajero del Altísimo. Pero el llamado divino no vendría sin desafíos. Aún esa misma noche, una nueva orden fue dada a Gedeón. Él debía destruir el altar de Baal, el mismo altar que había sido construido por su propio padre, y derribar el ídolo de Aserá que estaba al lado. El pueblo se había desviado, entregado a la adoración de imágenes y rituales alejados de la verdad. Era necesario empezar por ahí. Era el primer paso para romper con la esclavitud espiritual que mantenía a Israel debilitado. Aunque temía la reacción de los habitantes del pueblo, Gedeón obedeció. Esperó a que cayera la oscuridad y, bajo el amparo de la noche, cumplió exactamente lo que Dios le había ordenado. Sabía que, cuando amaneciera, su acción traería consecuencias. Y así fue. Al amanecer, la ciudad estaba alborotada. El altar estaba destruido, el ídolo derribado, y no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran quién había hecho eso. Indignados, los hombres exigieron que Gedeón fuera castigado. Pero fue en ese momento cuando Joás, su padre, tomó una actitud inesperada. Se levantó ante los enojados y dijo: «Si Baal realmente es un dios, que se defienda por sí mismo». Con esa declaración, la vida de Gedeón fue salvada. Sin embargo, su identidad ahora era conocida. El joven antes escondido en las sombras ahora era visto por todos. El nombre de Gedeón circulaba entre los habitantes como el de alguien que había desafiado el statu quo. Y con esa visibilidad, también vino un nuevo peso, el peso de la responsabilidad. Aún después de todo lo que había presenciado, Gedeón seguía sintiéndose inseguro. No quería dar un paso en falso. Sentía que necesitaba una confirmación más de que Dios realmente estaba a su lado. Con eso en mente, tomó un vellón de lana y lo colocó sobre la tierra. Hizo una petición clara: que durante la madrugada el rocío cayera solo sobre la lana, mientras que el suelo alrededor permaneciera seco. Esa noche, Gedeón descansó, pero su mente estaba inquieta. El amanecer trajo consigo un silencio diferente. Cuando se acercó al vellón, su corazón se aceleró. Al tocarlo, sintió que estaba completamente mojado, empapado por el rocío, mientras que la tierra alrededor seguía seca. Aquello no podía ser obra del azar. Y aún así, la duda susurró en su mente. ¿Y si solo fuera una coincidencia?
Entonces, en busca de una certeza absoluta, hizo una nueva petición. Esta vez, que el vellón permaneciera seco y que el rocío cubriera el suelo alrededor. La noche siguiente, todo se repitió. Por la mañana, al acercarse, vio exactamente lo que había pedido. El vellón estaba seco y el suelo a su alrededor húmedo. La señal era clara. Dios estaba con él, aunque sus propios sentimientos aún no estuvieran completamente firmes. A la mañana siguiente, al acercarse al vellón, Gedeón vio que el suelo alrededor estaba cubierto de rocío, pero la lana permanecía completamente seca. Aquello era la confirmación que tanto necesitaba. Ya no había dudas, el llamado era real. Dios lo había escogido para una misión que, a los ojos humanos, parecía imposible: liberar a Israel de las manos de los madianitas. Revigorizado por la certeza divina, Gedeón comenzó a reunir un ejército. Hombres de diversas tribus se unieron a él, listos para enfrentar a los opresores que durante años habían aplastado a su pueblo. El campamento fue creciendo, y la presencia de tantos guerreros trajo una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Aún frente al enorme ejército enemigo acampado en el valle, parecía que, por fin, un giro inesperado estaba a punto de suceder. Gedeón miraba a los 32.000 soldados a su lado y sentía que tal vez, en verdad, podría conducir a su pueblo a la victoria. Aquella visión imponente de hombres armados y decididos le hizo respirar con más confianza. Pero esa seguridad duró poco. Dios, que veía más allá de las apariencias, tenía otros planes, y estos iban mucho más allá de la lógica humana. Con palabras firmes, el Señor reveló algo inesperado: había demasiados hombres. No permitiría que Israel atribuyera la victoria a su propia fuerza. La salvación vendría de una manera que todos supieran que fue obra exclusiva del Altísimo. Gedeón, aunque confundido, obedeció. Reunió a los soldados y declaró que aquellos que tuvieran miedo podían volver a casa. El resultado fue devastador. Uno tras otro, miles abandonaron el campamento. Cuando el último se fue, Gedeón vio que solo quedaban 10.000 hombres. La misión, que ya era difícil, parecía ahora aún más arriesgada. Pero no podía retroceder. Estaba en el centro del propósito de Dios. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente desafiante, el Señor habló de nuevo: todavía eran demasiados. Siguiendo la nueva instrucción, Gedeón condujo a los hombres hasta un arroyo y observó atentamente mientras bebían agua. Dios había establecido un criterio específico: aquellos que lamieran el agua con la lengua, como los perros, serían los elegidos. Y cuando la prueba terminó, solo quedaban 300. Solo 300 contra un ejército numeroso y cruel. Era absurdo desde el punto de vista humano. Pero era exactamente lo que Dios quería. Con ese pequeño grupo, Gedeón ahora enfrentaba la batalla más grande de su vida. No había manera de vencer por la fuerza. La única esperanza estaba en la fidelidad a las instrucciones celestiales. Y fue entonces cuando el Señor reveló su estrategia: una táctica completamente fuera de los estándares militares. Nada de espadas ni lanzas. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha escondida dentro de un cántaro de barro. Y en el momento exacto, todos debían romper los cántaros, encender las antorchas y tocar las trompetas al unísono. No era algo que se aprendía en los campos de batalla. Era un plan que exigía una fe absoluta. Gedeón confió. Y aunque no entendían todos los detalles, los 300 estaban listos para obedecer. Cuando cayó la noche, se posicionaron alrededor del campamento enemigo. El silencio era tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Los madianitas dormían profundamente, sin imaginar que estaban rodeados por algo mucho más grande de lo que parecían ser solo 300 hombres. En el momento justo, Gedeón dio la orden. En un solo movimiento,
El estruendoso sonido de las trompetas resonó por los montes, rompiendo el silencio de la noche. Las antorchas encendidas iluminaron la oscuridad y los cántaros de barro fueron quebrados con fuerza, creando un estruendo que desgarró el aire y sembró el pánico entre los enemigos. El campamento madianita cayó en una confusión total. Al despertar en medio de ese caos, los soldados no podían distinguir entre aliados y enemigos. Dominados por el terror, comenzaron a atacarse entre ellos, como si hubieran perdido por completo el control. Aquella fuerza que antes parecía invencible comenzó a desmoronarse desde dentro. El desorden era tal que los propios madianitas se destruían entre sí, mientras que Gedeón y sus 300 apenas tuvieron que levantar la mano. En plena noche, rodeados por el miedo, los enemigos caían o huían desesperados, en medio de un mar de gritos y sombras. Lo que sucedió allí dejó en claro, la victoria no era de los hombres, sino del Dios que había prometido entregar a sus enemigos en manos de Gedeón. Pero la misión aún no estaba concluida. Muchos de los que huyeron lograron escapar, incluidos 2 líderes importantes, Seba y Salmuna. Y Gedeón sabía que, mientras ellos vivieran, la amenaza contra Israel seguiría presente. Sin perder tiempo, él y sus hombres iniciaron la persecución. Agotados por la batalla y por el largo trayecto, aún así continuaron. Gedeón no se detendría hasta que la tarea estuviera completamente cumplida. Durante esa cacería, el grupo llegó a las ciudades de Sucot y Penuel, donde Gedeón pidió ayuda a los habitantes. Pero, desconfiando de que realmente pudiera capturar a los reyes enemigos, se negaron a ofrecer cualquier tipo de apoyo. Esa negativa, sin embargo, no debilitó la determinación de Gedeón. Aún sin el respaldo esperado, siguió adelante con los pocos hombres que quedaban a su lado. Cada paso exigía más del cuerpo y del espíritu. Estaban en minoría, con pocos recursos y mucha fatiga, pero el objetivo era claro, no había manera de detenerse. Guiado por el coraje y la fe, Gedeón avanzó por el desierto, enfrentando calor, hambre y cansancio. Nada de eso lo detuvo. Sabía que la libertad de su pueblo dependía de ese momento. La persecución fue larga y extenuante. Los hombres estaban al límite de sus fuerzas, pero no abandonaron a su comandante. Gedeón se había convertido en más que un líder, era el símbolo de la esperanza de Israel. Finalmente, el grupo alcanzó el campamento donde Seba y Salmuna estaban escondidos. Rodeados y desprevenidos, los enemigos fueron tomados por sorpresa. Con precisión y rapidez, Gedeón condujo a sus hombres en un ataque certero, derrotando a los soldados que protegían a los 2 reyes. El cerco había terminado. En el clímax del ataque, el último bastión del ejército enemigo se desmoronó. Desorganizados y sin liderazgo, los soldados restantes cayeron o huyeron, y los reyes madianitas, Seba y Salmuna, finalmente fueron capturados. Con los 2 prisioneros en mano, Gedeón inició el camino de regreso. Pero su mente no estaba solo en la victoria. Recordaba claramente la negativa de ayuda que recibió de los líderes de Sucot y Penuel, 2 pueblos que lo despreciaron en el momento en que más los necesitaba. Ahora, con la prueba viva de la victoria a su lado, Gedeón regresó a esas ciudades. En Sucot, presentó a los reyes capturados ante los ancianos incrédulos. Aquellos mismos hombres que dudaron de su misión ahora no podían negar lo que Dios había hecho a través de él. Su desconfianza tuvo consecuencias, y Gedeón no los perdonó. Era el precio de la incredulidad. La justicia, al igual que la liberación, era parte de la misión que le había sido confiada. La victoria trajo más que seguridad, trajo alivio. Por primera vez en muchos años, Israel respiraba paz. La amenaza de los madianitas había sido finalmente eliminada. El pueblo, antes acorralado y sin esperanza, ahora se llenaba de gratitud y admiración por Gedeón. Era difícil creer que aquel hombre, que antes se escondía en un lagar, se había convertido en el gran libertador de toda una nación.
A medida que Gedeón regresaba con los reyes encadenados y su pequeña tropa victoriosa, una multitud se reunía. El ambiente era de celebración, pero también de reverencia. El pueblo reconocía su liderazgo, y lo que comenzó como gratitud pronto se transformó en un clamor popular. Gedeón, sé nuestro rey, decían. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y los hijos de tu hijo. Era una propuesta tentadora. Después de todo, él había devuelto la libertad a Israel, restaurado la dignidad de su pueblo. A los ojos de la nación, era el líder ideal. Pero Gedeón no se dejó llevar por el entusiasmo. Con humildad y firmeza, rechazó la corona. Recordó al pueblo quién era el verdadero rey de Israel. No gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo gobernará. El Señor es quien reinará sobre Israel. Sus palabras resonaron como un recordatorio de la fe que lo había guiado desde el principio. La gloria no era suya, sino de Dios. A pesar de rechazar el trono, hizo una sola petición. Pidió que cada hombre le diera un pendiente de oro, recogido entre el botín de guerra. La petición parecía simple, pequeña ante todo lo que él había hecho. El pueblo, agradecido, aceptó. Con el oro reunido, Gedeón mandó a confeccionar un efod, un objeto sagrado, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, hecho para honrar la memoria de aquella victoria. Sin embargo, algo que comenzó con buena intención pronto tomó un rumbo inesperado. El efod, hecho de oro reluciente, fue colocado en Ofra, su ciudad natal. Y con el tiempo, lo que debía servir como memorial de la acción divina, se convirtió en un objeto de adoración. Con los años, personas de todas las regiones comenzaron a visitar Ofra. Iban no solo para recordar la victoria sobre los madianitas, sino también para adorar frente al efod. Lo que debía ser un símbolo de la presencia de Dios comenzó a ocupar un lugar que no le correspondía. Sin darse cuenta, Gedeón había creado una trampa espiritual para su propio pueblo. Israel, una vez más, fue seducido por la idolatría. El efod, brillante e imponente, desviaba los ojos de la verdadera adoración, y aquel que una vez liberó a Israel ahora veía a su pueblo tropezar ante algo que él mismo había mandado hacer. A pesar de eso, Gedeón vivió muchos años después de la guerra. Durante ese tiempo, Israel disfrutó de paz, una paz rara, que hacía mucho tiempo no experimentaban. El pueblo lo respetaba y recordaba con reverencia cómo Dios había obrado a través de él. Gedeón tuvo muchos hijos, y su vida en Ofra parecía tranquila. Fue, sin duda, uno de los jueces más notables de Israel. Pero el final de su vida marcaría el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo oscuro. Sin su liderazgo, Israel rápidamente perdió el rumbo. La vieja herida de la idolatría se abrió nuevamente. El efod dorado permaneció en Ofra como un recordatorio brillante, pero distorsionado, de la fe olvidada. Sin Gedeón, los israelitas volvieron sus corazones hacia los falsos dioses. El ciclo de desobediencia, que parecía haber sido interrumpido, regresó con toda su fuerza. Pero la idolatría no fue el único problema. Uno de sus hijos, Abimelec, vio en la ausencia de su padre una oportunidad. A diferencia de Gedeón, que rechazó la corona con humildad, Abimelec tenía sed de poder. Ambicioso, despiadado y movido por el ego, comenzó a trazar un plan para tomar el control de Israel. La fe y la justicia no formaban parte de sus valores. Él quería el trono, a cualquier costo. Decidido a eliminar cualquier amenaza, Abimelec cometió uno de los actos más crueles en la historia de Israel. Mató a todos sus hermanos, hijos de Gedeón, excepto a Jotam, quien logró escapar. Esa masacre brutal fue su manera de asegurarse de que nadie lo desafiara. Y así, se proclamó rey en Siquelm, tomando el poder por la fuerza. Su reinado, sin embargo, fue todo menos justo. Marcado por violencia, intrigas y opresión, Abimelec trajo un nuevo periodo de sufrimiento para el pueblo.
Se había convertido exactamente en aquello contra lo que Gedeón luchó con tanto fervor. Y como todo gobierno basado en la arrogancia y la sangre, su final también fue trágico. Durante una batalla, mientras intentaba invadir una ciudad, fue golpeado en la cabeza por una piedra lanzada por una mujer. Herido y humillado, pidió a uno de sus soldados que lo matara con la espada, para que no se dijera que había sido muerto por una mujer. Y así terminó su vida, un final marcado por la vergüenza y el fracaso. La paz conquistada por Gedeón fue destruida. Israel cayó nuevamente en el caos y la idolatría. La historia de Gedeón, sin embargo, sigue viva como un poderoso recordatorio. Dios elige a los improbables para realizar lo extraordinario. Gedeón comenzó como un hombre común, escondido, inseguro y lleno de dudas. Pero fue precisamente en esa fragilidad donde Dios mostró su fuerza. La victoria sobre los madianitas no vino por la fuerza ni por el número, sino por la obediencia a Dios, quien hizo que lo imposible sucediera. La jornada de Gedeón nos enseña sobre la fe y el valor. Aun enfrentando el miedo, él avanzó, confiando en las señales del Señor. Su decisión de seguir la orientación divina, incluso cuando todo parecía absurdo, mostró cómo la confianza en Dios puede transformar cualquier escenario. Con solo 300 hombres, venció a un ejército incontable. Pero su historia también es una advertencia. El efod dorado, creado con buenas intenciones, terminó convirtiéndose en un ídolo. Incluso los líderes más piadosos pueden causar tropiezos cuando apartan la mirada de lo que realmente importa, la fidelidad al Señor. Al final, el legado de Gedeón fue manchado por la ambición de Abimelech, quien usó el nombre de su padre para promocionarse, pero siguió un camino de destrucción. La historia nos recuerda que sin Dios, hasta las victorias más grandes pueden desmoronarse. La lección más profunda de Gedeón es clara: cuando confiamos en el Señor, Él realiza lo imposible. Pero nunca debemos olvidar, toda la gloria le pertenece a Él y solo a Él. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite fe, fuerza y esperanza. Dale like al video, suscríbete al canal y acompáñanos para explorar más lecciones transformadoras de la Biblia. Aún hay mucho más por venir.